Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Álvarez. Este programa tiene el objetivo de informar a la sociedad, amigos, estudiantes, trabajadores, sobre dos temas principales, la energía y los mercados laborales en México. A lo largo de estas sesiones analizaremos las principales notas informativas y su efecto dentro de nuestro entorno. Sin fines de lucro, sin línea política, sin intereses más que el de crear un vínculo de comunicación amistoso. Les presento a mi amigo Luis Alberto Vega, quien se encuentra aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal todos los que nos escuchan, los que nos ven? Sí, estoy muy emocionado porque estamos empezando este proyecto de información para todos ustedes sin ningún fin de lucro. La intención es que podamos estar un poco mejor informados de todo lo que está sucediendo y de la manera menos técnica posible y más clara para ustedes. De eso se trata justamente el objetivo de este programa. Y bueno, me presento brevemente. Yo soy ingeniero eléctrico electrónico por la UNAM, estudié una maestría en administración también. Llevo un poquito más de 10 años en el sector eléctrico. Estuve un rato en SENACE, ahora estoy en CFE y representaron también hay algunos compañeros actualmente. Soy un apasionado de este tema, me gusta investigar, me gusta analizar a profundidad y bueno, pues ahorita que estamos viviendo este tiempo turbulento, pues hay que ver dónde van a quedar las oportunidades y qué podemos nosotros sacar de positivo de todo esto que está sucediendo, ¿verdad, mi buen Alex? Así es, mi estimado Luis. Yo soy estudiante, soy economista, soy estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Soy egresado del MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial. Soy amante del fútbol y la buena música. Mi interés por los temas de energía empezaron al trabajar en el sector eléctrico hace más de 13 años. Conocer el mercado eléctrico, su consumo, la distribución, la generación, temas relevantes como la extinción de luz y fuerza del centro, una reciente reforma energética, son temas que nos ayudan a entender el funcionamiento de la economía y el desarrollo de nuestro país. Como estudiante también de economía, entre tantas clases de política económica, había un tema que siempre me había llamado la atención, que ha sido uno de los retos más importantes de la humanidad, que es la pobreza y la desigualdad, ¿no? Uno de los mecanismos para generar bienestar, riqueza y calidad de vida es el trabajo. Eso y varios años involucrados en temas sindicales me han llamado la atención para buscar siempre lo más importante respecto al mercado laboral y sus oportunidades. De los temas principales que veremos el día de hoy, las principales notas, tengo el duelo que ha habido entre el gobierno federal y los productores de energía renovables, esta polémica política de confiabilidad, seguridad y continuidad en el sistema eléctrico nacional. Pemex y la disminución de su producción, CFE y Pemex contra el coronavirus en su personal. Standard Poor's ve con ojo ceñido a Pemex por los farm-outs. El mercado eléctrico mayorista sigue avanzando tras los amparos de 181 participantes que siguen en la carrera del mercado eléctrico. No solo Fox se queda sin dinero, las AFORES también detengan las CEPAL y la OIT sugieren a los gobiernos políticas para un nuevo regreso a la normalidad. Y esos son los temas que estaremos viendo el día de hoy, Luis. Perfecto, pues sí, vamos a empezar ahí con el que ha generado muchísima polémica desde el 15 de mayo, que es la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Esta política que se publicó el 15 de mayo es un tema que yo lo dividiría en tres subtemas. El primero de ellos tiene que ver con la pandemia, con esta emergencia sanitaria y con ello un menor consumo de electricidad en todo el país. El segundo tema, lo que hemos visto mucho en los medios, que tiene que ver con estas centrales eléctricas de energías renovables. Y el tercer tema tiene que ver con los energéticos, con la parte de los combustibles que utilizan las centrales eléctricas en nuestro país. Del primer tema, que es un poco más técnico, lo podemos resumir. El CENACE, el Centro Nacional de Control de la Energía, ha dado ya varias explicaciones respecto a que las últimas 5 semanas ha habido en promedio una disminución del consumo eléctrico del 10% en todo el país.
Eso desestabiliza no solamente los pronósticos de electricidad para que llegue bien a nuestras casas y a las empresas, sino que también desestabiliza en toda la parte eléctrica las centrales y cómo van a poder ellas andar generando. Hay un tema de que se debe cuidar muchísimo, que es que siempre debe de haber un balance entre lo que se está consumiendo y lo que se está generando. Para que exista ese balance, pues es una de la chamba del SENACE que tiene que estar cuidando esa confiabilidad. Entonces el SENACE observa que se están moviendo las variables eléctricas y dicen, ¿saben qué? Necesitamos emitir ahorita una política de emergencia, necesitamos emitir criterios de emergencia porque se nos puede caer el sistema eléctrico. Imagínense ustedes ahorita que nos quedemos sin casa en una región del norte, una región costera, en el Valle de México, porque hay fluctuaciones en el sistema eléctrico que pueda manejar un problema. El SENACE ha salido ya en Grupo Imagen a dar una entrevista, si no mal recuerdo, también otra. Ya han dado varias entrevistas, ¿no?, respecto a todo este tema que está sucediendo en la parte técnica, pero sí a veces como nosotros usuarios, pues no nos queda muy claro si no estamos en este sector lo que está sucediendo. Y principalmente lo que dice el SENACE es, bueno, por esta disminución se tuvieron que tomar acciones y esas acciones van a ayudar a que ya cuando se restablezca el consumo, pues ya otra vez se quitan esas acciones, ¿no? Y viene ahí la segunda parte, pues con las energías renovables, ¿no? Particularmente solamente se detuvo las pruebas de 17 centrales eléctricas que están ahorita en construcción, que vienen de las subastas de largo plazo. Esas centrales que están haciendo pruebas les dijeron, a ver, espérate tantito, mira, ahorita que tenemos un problema, una emergencia sanitaria y económica, aguántame tantito y no vayamos a hacer esas pruebas que puedan llegar a desestabilizar la red y me pueda llegar a pagar una región de la red. Y el tema tan polémico es el cómo se quiso hacer tan rápido y se quiso saltar también ciertos tiempos legales que evidentemente pues espantaron a inversionistas nacionales e internacionales, ¿no? El mismo, ya han hablado varios embajadores, han emitido sus opiniones, embajadores de la Unión Europea, de Canadá, Estados Unidos, donde dicen, a ver, necesitamos certeza de que las reglas del mercado eléctrico y las reglas del sector eléctrico van a seguir tal y como cuando nosotros llevamos ahí nuestro dinero, porque si no nos metemos en un problema. Finalmente, lograron amparos todas estas centrales, el SENACE ya volvió a autorizar estas pruebas y ahí quedó, hasta ahorita ahí quedó, ¿no? Pero es esta forma de querer hacer las cosas tan rápido, que yo no veo la necesidad de generar este tipo de confrontación. Y el tercer subtema de esta política de confiabilidad tiene que ver con los energéticos, tiene que ver con los combustibles que utiliza Comisión Federal de Electricidad también para generar electricidad. Y ahí hay un tema bien importante porque Pemex ha tenido una reducción significativa por esta crisis económica mundial, ha tenido una reducción significativa de sus ventas. Y entonces se está buscando dónde puede colocar ese excedente de producción en el mercado interno. Y es ahí una de las partes que también habla de la política esta de confiabilidad. Sí, muy de acuerdo contigo, Luis. La necesidad de Pemex de colocar la parte del combustóleo es también una necesidad de la empresa y es importante que Pemex también pueda colocar dentro de su amplio portafolio ese tipo de materias primas que tiene, ¿no? Y el principal comprador de Pemex aquí es CFE, pero yo entendería que también políticamente pues no es el momento en el que se debe de hacer, se tomó esta decisión, se tomó muy al aventón, como queriendo mostrar cuál va a ser el plano energético en el que se va a manejar este gobierno, y eso podría perjudicar a las inversiones, a futuras inversiones, porque lo hemos visto anteriormente con otros temas como el aeropuerto tal vez, una cervecera en la frontera, y pues la verdad ahorita
la preocupación que debemos de generar es traer inversiones para poder generar empleo, ¿no? Esa disminución de Pemex en sus ventas, obviamente estamos buscando dónde colocar el combustorio y pues, el principal cliente es CFE, se tiene que vender. Y pues esto nos lleva a analizar cuál es el verdadero reto que tiene la CFE ante esta crisis de la política de confiabilidad, y es que hay una oportunidad muy grande en el almacenamiento de energía. En los próximos años vamos a ver cómo CFE va a ir creciendo, va a ir buscando alternativas de almacenamiento que no solo en México, en todo el mundo se están viendo estas nuevas políticas de, de almacenamiento, ¿no? El futuro de CFE es seguir innovando, al igual que Pemex, eh, pero también las calificadoras como Standard Poor's no consideran que Petróleos Mexicanos esté retomando en un futuro cercano el esquema de asociaciones, los farm-outs. Estas para desarrollar, estas reservas se le dieron para que el Estado mexicano tenga intervención a través de asociaciones público-privadas, y bajo el esquema de las farm-outs, Pemex Exploración Producción retiene la posición y la asignación, recibe ingresos por los recursos extraídos, no invierte recursos, no asume riesgos de las actividades de exploración y extracción, pero sí hay un beneficio. Y este tipo de farm-outs quedan ahorita en stand-by, que también da una dirección de la política energética del país. Y de acuerdo a los expertos de Standard Poor's, el no continuar con estas asociaciones público-privadas puede desarrollar, profundizar los problemas de liquidez que enfrenta la empresa productiva del Estado y los va a deteriorar en el próximo año, ¿no? Sí, no, es un tema bien complicado, ahorita que estamos viviendo, ¿no? Esta emergencia sanitaria, esta emergencia económica, están simbrando las bases de muchas cosas aquí, no solamente en México, en el mundo. Respecto a la inversión que estabas tú comentando, también es bien importante comentar y que todo el mundo también lo sepa, ¿no? Hay una cosa que se les olvidó en la reforma energética, eh, particularmente en la parte eléctrica, ¿no? Que fueron las redes de transmisión. Hubo una cantidad de interés por generar con muchas energías limpias, energías renovables, pero en ninguna parte de la normativa pusieron que también había que construir más líneas eléctricas y subestaciones, pues para que pudiera salir la electricidad de esos generadores por esas líneas. Entonces llevamos más de 6 años que no se le ha invertido ni un peso a las redes de transmisión. Imagínate entonces que tú llegas con un Ferrari y te quieres subir a estas carreteras eléctricas, donde no se les ha invertido en 6 años. Tú no vas a poder correr a la velocidad que tú quieres, ¿no? O imagínate tú que quieres construir una casa y que se te olvida poner las columnas de soporte, algún día se te va a caer. Se Sí, te va a claro. caer la casa, ¿no? Y se les olvidó ese tema. Entonces, ahorita es una de las cosas que ya se venían avisando desde hace años. Oigan, ¿saben qué? Se les olvidó este tema, pero lo acelerado de las inversiones en querer construir y en querer, pues, acelerar este tema de la transición energética, pues hicieron que tengamos el día de hoy ese talón de Aquiles. Esta política de confiabilidad que se está promocionando por el gobierno federal en varios de sus apartados es justamente lo que dice, a ver, vamos a esperarnos, vamos a poner una pausa, un momento, y vamos a ver cómo le hacemos para ahora crecer bien, crecer orgánicamente, o sea, que no tengamos estos problemas. Ahorita vamos a resolver los problemas que ya tenemos, y luego ahora sí que las energías renovables y que cualquier otra central eléctrica de cualquier tipo de generación pueda entrar, pero de forma ordenada, y que podamos nosotros darle mantenimiento a estas carreteras de transmisión para que no se nos caiga la electricidad en el país. Esa fue una de las cosas también que tiene con mucha polémica ambas partes, ¿no? Los inversionistas privados y pues
su interés por la venta de electricidad o la comercialización de la misma, y pues el gobierno federal y también CFE diciendo, a ver, aguántenos, ya tampoco tenemos capacidad para seguir nosotros recibiendo más electricidad por ese lado, ¿no? Y en este tema del sector eléctrico, aprovechando, pues también han salido varias noticias desde las semanas pasada y antepasada respecto al coronavirus, con los trabajadores en Pemex y CFE. Ahí pues nos han dado noticias muy alarmistas, siempre esto de las fake news pues nos está llevando a todos con conocimientos bien distintos. La realidad es que pues este sector es un sector estratégico, no puede dejar de llegar electricidad a las casas, no puede dejar de llegar gas, gasolina para que el país se mueva. Entonces, pues tenemos que seguir saliendo a trabajar los trabajadores del sector energético y para justamente poder sostener a este país. Y los números reales es que menos del 0.5% de toda la plantilla laboral que tenemos ahorita en el sector energético es la que ha dado positivo en estas pruebas del coronavirus. Y de ahí casos graves, afortunadamente, es menor el porcentaje. Entonces yo aprovecho también para felicitar y agradecer a todos los trabajadores del sector energético que están haciendo un esfuerzo mucho mayor para sostener este país. Ahorita empezamos la temporada de huracanes, ¿no? Entonces viene otro riesgo y también vamos a lograr sostener este país ante esos riesgos y todos los que vengan aquí con, con, con todo esto de la emergencia sanitaria. Así es, Luis. Digo, ciertamente el periódico que lo publicó creo que también está sobreexponiendo a la gente trabajadora del sector energético. Como hemos visto en los días anteriores, la gente del sector salud ha sido agredida, ha sido insultada, no les dan los servicios que requieren para transportarse y tener una calidad de trabajo digno, ¿no? Y también con ese tipo de noticias tendenciosas, pues la gente empezaría a ver como un ataque también hacia la gente del sector energético, Pemex, CFE, por simplemente ser esos guerreros que están, héroes que están protegiendo la gente de sus casas para que no nos falte la energía, no le falte la energía a los hospitales, y yo creo que eso es bastante grave. Yo creo que tenemos que tomar la noticia como un área de oportunidad en materia de salud, donde tenemos que actuar como empresas y seguir los protocolos que tenemos, porque hay protocolos internos bastante buenos y que se le ha garantizado a todos los trabajadores, tanto de Pemex como de CFE, eh, una adecuada atención en materia de salud, ¿no? Eh, Así es. respecto, Bueno, Alex, sí, yo, bueno, pues cambiando un poquito el tema y en el mismo tema, respecto al mercado eléctrico mayorista, que tiene que ver también con todos estos particulares que están en el sector eléctrico. Ahí, el mes pasado, el mes de abril, el SENACE publicó en su página www.proyecto18.mx. No, esa es otra. no, esa no es. En la página del SENACE, ahí está la información oficial de pues todo el crecimiento del MEM, del mercado eléctrico mayorista. Y hasta el día de hoy se tienen registrados 181 participantes. Eso habla de que ha habido un crecimiento cada vez de más interesados en hacer negocios con este tema de la electricidad, comercializar. Y también ahí está CFE entre estos participantes. Y entonces, la política de confiabilidad de la que hablábamos, pues no está deteniendo absolutamente nada de esto, no está cambiando nada, no está cambiando la Constitución, ni la ley de la industria eléctrica, ni el código de red, ni un montón de normativas, ¿no? Lo que está diciendo es, a ver, con estas leyes que se tienen, tal como se tienen, vamos a empezar a poner orden. Vamos a empezar a poner orden, porque por las prisas de hacer las cosas y acelerar la reforma energética, pues olvidaron algunas cosas, ¿no? Ya te decía yo lo de las redes nacionales de transmisión. Entonces, sigue creciendo esta parte del mercado eléctrico, sigue creciendo esta parte de las inversiones. Sí hay certeza jurídica, es que
se cambia un pedacito, hay un detalle que se necesita ahorita corregir y pues se hace este mar de amparos y de ideas por todos lados, ¿no? Entonces, era lo que quería comentar y creo que es también algo muy importante para este momento. Sí, claro, Luis, y respecto a las inversiones que tienen muchas afores en estos proyectos de inversión en energías renovables, muchas tienen que, si no logran esta interconexión, no podrán tener la rentabilidad esperada que se tenía por esta inestabilidad que se generó en estos días. Y mucha gente está requiriendo de los fondos de los afores. Ahorita ha habido aproximadamente retiros por más de 5,000 millones de pesos. No recordemos que el Afore es dinero nuestro que está invertido en ciertos sectores para nuestro retiro y hay un riesgo muy, muy alto porque ese dinero ya estaba asignado a diferentes proyectos y las Afores tienen que recuperar ese dinero para poder solventar la liquidez que requiere para respaldar a todos los trabajadores que se están quedando sin empleo. También hay un riesgo muy importante porque los ahorros de estos trabajadores son administrados ahorita por la Administración de Fondos de Ahorro para el Retiro, las AFORES. Y hay una especulación muy grande sobre estas AFORES. Pueden pasar nuevamente a ser administradas por el Estado. Y consistentemente, pues, para justificar una gran parte de que estos fondos sean asignados a los proyectos que ya conocemos del gobierno federal, lo cual pues no nos da mucha certidumbre de que vayan a obtener la rentabilidad o tal vez se puedan perder. Tenemos que pensar realmente qué se va a hacer con nuestras afores, en dónde se va a invertir, porque ese dinero es el dinero de muchos trabajadores para su retiro y un retiro digno, ¿no? Eh, este, esta problemática pues, nos genera mucha incertidumbre, pero tenemos nosotros que estar certeros de que la ley nos tiene que respaldar nuestras afores, siempre y cuando los proyectos donde sean invertidos sean rentables. Uh -huh. También en días pasados, la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL presentaron una publicación muy interesante sobre los desafíos que presenta América Latina en esta pandemia. Más de 11.5 millones de nuevos desempleados habrá en América Latina. Ya era un reto bastante grande y ahorita nos tenemos que enfrentar a esta nueva suma de desempleo. Problemón. Y proponen muchos temas en relación a política de seguridad y salud en el trabajo, principalmente sobre la formación, la educación en materia de salud, la seguridad de los actores principales en los mercados. Y lo principal que se tiene que tener ahorita es proteger los ingresos de los trabajadores, limitar el impacto que vayan a tener ahorita en las empresas. Hay un bajo crecimiento ahorita en América Latina y se prevé que se pueda profundizar mucho más con esta contracción económica y la tasa pues irá aumentando. Más del 54% de la población va a pasar a ser pobres y de ese 54% vamos a tener un 13% de personas viviendo en extrema pobreza. Hay una política que están impulsando que me llamó mucho la atención, se me hace muy interesante que la vayamos estudiando, que es el ingreso básico de emergencia. Esto quiere decir, es un salario, es una percepción que tendría la gente, la población en general, que afectaría aproximadamente el 2% del PIB de esta región, pero con eso garantizaríamos que la gente tiene un ingreso para sobrevivir técnicamente en un lapso de tiempo, ¿no? Esto no estamos diciendo que va a ser un ingreso general a largo plazo, sino en el tiempo que dure el efecto negativo de la pandemia y nos va a poder ayudar a que la gente tenga mejores recursos para una reactivación económica de lo más eficiente. Sí, no, hombre, este tema, ¿no? Y es complicadísimo. Pues ya prácticamente comentaron los organismos internacionales que ya estamos en una recesión mundial y esto de apoyar a la gente con este ingreso básico de emergencia ya lo están haciendo muchos países. Ya de Europa, Estados Unidos también está dando dinero a la gente. Hay hay posibilidades para hacer esto también y en México también estamos hablando de que se están moviendo
Se están moviendo pilares importantísimos del mundo. Se está moviendo, está habiendo un reacomodo del modelo económico y también del mercado laboral que esta pandemia nos vino a enseñar. No solamente en la parte tecnológica, también en la parte educativa, en la parte energética, en la parte laboral, en la parte social. De repente nos pusieron un alto y nos dijeron, a ver, vamos a ponernos a pensar si realmente esto es lo que nosotros queremos para seguir haciendo, si queremos esto para el futuro. Va a haber un reacomodo, Alex, va a haber un reacomodo, de eso estoy seguro. No sé Seguro de eso también. qué quedar. Ujú. Ya definitivamente venía cayéndose el sistema económico, el modelo económico anterior, ya venía cayéndose, venía acomodándose. Vamos a ver, nos va a tocar esta época de ver que se acomodan las cosas y estoy seguro que en todo eso también habrá oportunidades, también habrá eh, cosas que vamos a sacar bien para esto, tanto de forma individual como de forma social. Y bueno, estoy seguro Así es. que vamos a salir adelante como lo hemos hecho los mexicanos siempre. Siempre. Entonces, Eso sí. pues se nos acaba el tiempo, mi buen Alex. Les agradecemos muchísimo a todos por haber estado aquí escuchándonos. Vamos a traer cada semana un video de este tipo con las noticias más importantes del sector energético y del mercado laboral para ustedes. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos.